lo adoramos. Él merece todo el honor, toda la gloria. Él es el Dios todopoderoso y Él es soberano. Esta canción lo describió muy bien. Él tiene poder sobre todas las cosas y todo le pertenece y todo es de Él y para Él. Y justamente esta noche vamos a estar hablando sobre eso, sobre la soberanía de Dios. Vamos a entrar a analizar qué es la soberanía de Dios. Yo me he estado haciendo esta pregunta ya por varios días, no sé ustedes, pero yo me he estado preguntando acerca de esto. ¿Es el coronavirus, esta pandemia que estamos pasando del coronavirus, producto de la ira de Dios o es una manifestación de la gracia de Dios? Si ustedes se meten en las redes sociales, pueden ver múltiples respuestas diferentes a esta pregunta. ¿Es el coronavirus la respuesta a la ira de Dios? ¿Es el pecado que está sobreabundando, que ha desbordado la ira de Dios y nos está trayendo castigo o tal vez disciplina a sus hijos y tal vez castigo al mundo? ¿O es el coronavirus una manifestación de la gracia de nuestro Dios? Yo les digo a ustedes que no nos vamos a poner de acuerdo. Podemos tener respuestas muy diferentes para esta pregunta esta noche y la pueden ver en todas partes, diferentes opiniones. Pero yo sí les puedo asegurar a ustedes hoy, esta noche, que el coronavirus no ha tomado por sorpresa a nuestro Dios. Que el coronavirus, que esta pandemia se encuentra bajo la soberanía de nuestro Dios. ¿Cuántas dicen amén a eso? ¿Cuántas dicen que Dios es soberano y que Él está en control de todo? El mundo está dividido en dos grupos. Hay un grupo que cree que Dios es soberano y nosotros lo llamamos Señor a Él. Y hay otro grupo que no cree que Dios es soberano y que permite y que tiene poder para dejar que pasen cosas o que sucedan cosas, sino que son producto de la casualidad. Pero ese grupo también un día va a arrodillarse frente a Él y con su lengua profesará que Jesucristo es el Señor, igual que lo hacemos tú y yo para la gloria de nuestro Dios. La pandemia del coronavirus está bajo la soberanía de nuestro Dios. ¿Y qué es la soberanía? Voy a tratar de explicarles un poquito a ustedes este concepto, que es un concepto teológico y a veces un poquito difícil de entender, pero esta noche lo vamos a hacer bien sencillo. La soberanía es el atributo de Dios, es una de las cosas que caracteriza a Dios, ¿verdad? El atributo de Dios que muestra su poder y su derecho para hacer su voluntad en todo y sobre todo lo que existe y todo lo que pasa en el mundo, para llevar a cabo todos sus designios sin haber consultado a nadie y sin que ninguna persona le pueda cuestionar lo que hace. Es el atributo que le permite a Dios llevar el cumplimiento de sus promesas. Porque si Dios no tuviera el control sobre todo lo que pasa y todo lo que se mueve en su creación, entonces Dios no podría llevar a cumplimiento sus promesas. Es aquello que Él ha prometido va a acontecer independientemente de lo que esté pasando en este momento en el mundo y alrededor de nosotros, y alrededor de cada ser humano, y alrededor de cada una de sus criaturas y de su creación, porque Él es el creador también del universo creado por Él. En otras palabras, ¿qué es la soberanía? Fácilmente podemos decir que Dios permite cosas, que pasen cosas, o Dios trae cosas, sucesos a este mundo, a tu vida, para llevar a cabo su plan, un plan perfecto y cumplir con sus promesas.
Es eso lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, para que ustedes la puedan visualizar un poquito, imagínense, es como un tapiz. ¿Han visto un tapiz bordado? Es algo maravilloso, pero si ustedes lo miran por detrás, este tapiz es un enredo de hilos de diferentes colores, de nudos, y es como le decimos, es todo enredado, es como una maraña, decimos en Cuba. Si lo miras por detrás, no hace sentido, no podemos entender por qué todos esos nudos, a dónde va cada hilo, no hace sentido. Pero cuando tú miras este tapiz por el frente, qué hermosa obra, qué maravilloso bordado vas a ver. Es así la soberanía de Dios. Nosotros podemos no entender muchas de las cosas que están pasando en este mundo o que pasan tal vez en nuestras vidas. A menudo o en ocasiones no hacen sentido. No podemos entender por qué Dios ha permitido esto o por qué Dios ha traído esto a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Estamos nosotros, solo podemos humanamente ver el tapiz por la parte de atrás. Pero Él, el que lo está mirando de frente, el que tiene toda la figura de ese tapiz, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe a dónde tiene que ir cada hilo que se está entrelazando en la parte de atrás de ese tapiz para llegar a formar, a completar una obra maravillosa y perfecta. Y esa es la soberanía de Dios. Ese es el concepto de la soberanía de Dios. Cuando tú aprendas que Dios está orquestando todo en este mundo, Él no solo es el creador, sino que Él ha orquestado todo en el pasado, en el presente y en el futuro. Es un concepto teológico, pero a la misma vez es muy práctico porque se cumple en nuestras vidas, en la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas. Se manifiesta y afecta a todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el concepto que tú tengas de la soberanía de Dios va a afectar, como te digo, todas las áreas de tu vida. Va a afectar cómo tú oras, va a influenciar cómo tú oras, va a influenciar cómo te comportas en las dificultades, en las pruebas, cómo testificas de Cristo y cómo vives tu vida cristiana. Por eso es tan importante analizar, meditar sobre la soberanía de Dios. Muchos solo se refieren a la soberanía de Dios cuando ocurre un evento desagradable o desafortunado o negativo. Por ejemplo, pasó un accidente, falleció alguien desafortunadamente en ese accidente y uno tiende a decir, bueno, no tenemos explicación, Dios es soberano. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, ninguno de nosotros, humanamente hablando, quisiéramos que nos tocara a nosotros esa parte de la soberanía de Dios, algo desagradable, algo difícil en nuestras vidas, ¿cierto? Es así, porque somos humanos, porque no nos gusta el sufrimiento, experimentar dolor, y es normal, y Dios lo sabe. Pero nosotros tomamos la soberanía de Dios siempre para calificar las cosas negativas que pasan. Bueno, Dios es soberano, Él sabrá por qué pasó esto. Pero realmente no deseamos que esa soberanía de Dios se cumpla en nuestras vidas cuando el resultado de lo que va a pasar o de lo que ha pasado no es lo que nosotros esperábamos o deseábamos o algo que pensamos que es lo mejor para nuestras vidas. Dios es soberano, escúchalo bien, tanto para hacer milagros, Él es soberano para hacer milagros en tu vida y en la vida de todos, en cualquier persona, como para permitir sucesos negativos también. Esos sucesos que nosotros llamamos negativos, que no nos gustan. Dios es soberano tanto para una cosa como para la otra. Tanto como para hacer milagros, como para permitir la pandemia esta del coronavirus que estamos viviendo. En esta, recuerda, Él está mirando el tapiz por el frente. Él sabe
Él sabe, Él está mirando el tapiz por el frente y hace que el entretejido de los hilos por detrás estén dando el resultado del bordado que Él quiere llegar, de su plan que es perfecto y que es maravilloso. Y si tiene que permitir un acontecimiento negativo en tu vida o en el mundo, es por una razón. Es porque tú tienes que tomar ese desvío para que ese tapiz, ese bordado precioso, ese plan perfecto que Él tiene, se llegue a realizar a la perfección. Así es que piensa en eso, porque Dios tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto de Dios tiene un propósito. No es por gusto, no es a capricho, tiene un propósito. Te quiero recordar algunos ejemplos de personas en la Biblia, en la palabra de Dios, que entendieron, que realmente llegaron a comprender la soberanía de Dios. Y uno de ellos fue Job. Y ustedes saben la historia de Job. Todas las vicisitudes que vivió Job, ¿se recuerdan de eso? Una vida que nadie desearía. Y todos cuando leemos la historia de Job decíamos, es la soberanía de Dios. Dios permitió que todo esto le pasara a Job, ¿cierto? Pero nosotros no quisiéramos que nos pase a nosotras. Eso es así. Job enfrentó una multitud de sufrimientos a la vez. Él entendió bien la soberanía de Dios y él llegó a esta conclusión. Él dijo, ¿quién soy yo para cuestionar el propósito de Dios, incluso en las cosas difíciles de la vida? ¿Quién soy yo para cuestionar el propósito de Dios, incluso en las cosas difíciles de la vida? ¿Se imaginan? Él llegó a entender realmente la soberanía de Dios. La iglesia primitiva también en la Biblia nos describe las personas, los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos entendieron muy bien el concepto de soberanía de Dios. Hay un relato que les quiero leer en Hechos, justamente un pasaje que nos habla cuando Pedro y Juan, dos de los apóstoles, después de haber sido encarcelados por estar predicando la palabra de Dios, ellos dijeron esto. Está en Hechos capítulo 4, 24 al 26. Abran sus Biblias, por favor, y léanlo conmigo. Dice, alzaron unánimes la voz en oración a Dios y dijeron, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer, escuchen esto, ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Cuán claro tenían el plan de Dios y cuán claro tenían la soberanía de Dios, aún incluso sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte de un hombre que ojalá lo conozcas muy bien, que conoció y comprendió muy bien la soberanía de Dios. Un hombre que fue parte del plan soberano de Dios para la humanidad, del plan soberano de Dios Padre. Él fue 100% Dios y 100% hombre también. Él, siendo hombre 100%, se sometió y llevó a cabo el plan soberano del Padre para traer salvación a toda la humanidad, a ti y a mí. Su nombre, espero que lo conozcas, su nombre es Jesús. Amén.
Y Jesús proviene del arameo, Yeshua, es así como se dice en arameo. Y el significado del nombre Jesús es literalmente el Salvador. Él es el Salvador. Y muchos de nosotros amamos profundamente hablar y exaltar las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Y Jesús amó y resaltamos la manera en que Jesús amó siempre a los pecadores, los buscaba y trataba de traerlos y de darles salvación. Y también su gracia fue desbordante y también libertó a muchas personas y pueblos. Y sin embargo, nos gusta así hablar de todas las enseñanzas de Jesús, de su vida, de los milagros que hizo y de todas estas cosas. Pero sin embargo, a menudo no queremos hablar de la cruz, del sufrimiento, de esa parte que nosotros pensamos que es dolorosa, que es negativa y que hubiéramos deseado que nunca hubiera pasado el Señor por esto. Muy pocas veces hablamos de la cruz de esta manera tan apasionada. ¿Por qué? Porque fue un final desafortunado, ¿cierto? Un final para la historia, desafortunado para la historia de nuestro gran Maestro. Por lo que exaltamos sus enseñanzas, pero no miramos a la sangre derramada. Minimizamos tal vez eso, el sufrimiento, su muerte, lo vemos como un evento doloroso, ¿cierto? Lo vemos como un evento doloroso y desafortunado que aconteció en la vida de nuestro Maestro. Pero déjame decirte esto, ¿por qué te estoy contando esto? Es porque no hay Cristo sin cruz. No hay Cristo sin la cruz. Si no hubiera pasado, padecido, derramado su sangre y muerto en la cruz, entonces no hubiera un Salvador para ti y para mí, ¿cierto? No quiero que confíes solamente en mi palabra porque yo te lo estoy diciendo, lo creas, que no hay Cristo sin la cruz, sino que de las palabras de nuestro mismo Señor Jesús, te voy a leer lo que Él dijo en Mateo 16, capítulo 16, del 13 al 17. Nuestro Señor Jesús dijo: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, escuchen esto, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron sus discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y dice el Señor Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, le dijo el Señor a Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino que mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Amén. Bien hecho, le dijo el Señor a Pedro. Bien hecho, Pedro. Respuesta correcta. En medio de toda esa gran confusión que existía acerca de la identidad de Jesús, le diste en el clavo, Pedro. Le diste en lo correcto. De hecho, su respuesta era tan correcta que no pudo haber venido exclusivamente del pensamiento humano, sino que el Señor le dice, bendito eres. ¿Por qué? Porque fue un regalo de Dios para él. Dios le hizo conocer realmente la identidad de nuestro Señor Jesús. Y Mateo 16, 23, les quiero leer más adelantito. Pedro supo y contestó correctamente la pregunta acerca de la identidad de nuestro Señor Jesús. Pero Pedro no entendió en ese momento las implicaciones de llamar a Jesús el Mesías, el Cristo.
Les voy a decir por qué. Vamos a leer Mateo 16, 21 al 23. Nos relata lo que sucedió después de esto. Y dice, a partir de ese momento comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, escuchen esto, a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte, escuchen esto, y comenzó a reprenderlo al Señor Jesús y le dijo, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. No queremos humanamente el sacrificio, el sufrimiento, ¿cierto? Y Pedro no lo quería para el Señor Jesús. Esto no te sucederá jamás. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Vieron la respuesta de nuestro Señor Jesús? Pedro quería un Cristo sin cruz, un Salvador sin cruz, sin dolor, sin sacrificio, sin muerte. Un gran maestro, un líder carismático, pero uno muerto, no. Uno sufriente, no. Inconcebible, no podía ser. Pedro no entendía la soberanía de Dios. Eso no podría estar bien. Pero según Jesús y lo que acabamos de leer, sus palabras, la idea misma de que Él fuera el Cristo y no tuviera que enfrentar la cruz era una blasfemia. Era una idea con orígenes demoníacos, no era de Dios. No podía ser así. Jesús no lo aceptaría, no lo aceptó. Él conocía el plan perfecto de Dios Padre y Él se sometió mientras estuvo aquí en la tierra. Él obedeció y se sometió a la voluntad y a la soberanía de Dios Padre. Si le quitamos la cruz a Jesús, si lo despojamos de su misión, le quitas el valor de su vida, anulas su autoridad y nos estaríamos oponiendo a su triunfo coronado de gloria. Porque es ahí donde Él triunfó en la cruz y Él venció a la muerte y Él fue coronado y Él fue a la gloria. Amén. Jesús resistió las burlas de los soldados. Él resistió, Él se mantuvo en silencio ante la burla de la multitud y de los funcionarios gubernamentales que se burlaban de Él. Pero Jesús no permanecerá en silencio cuando alguien trate de separarlo de la razón primordial por la que Él vino a esta tierra. Y Él vino a esta tierra para morir en la cruz por ti y por mí, para cumplir el plan perfecto de nuestro Dios para la humanidad. No hay tal cosa de un Cristo sin la cruz. Amén. Bendito sea Dios por Él, por ese sacrificio tan grande. Él obedientemente se sometió a la soberanía del Padre, porque conocía el plan perfecto para salvar a la humanidad. Él sabía que tenía que pasar por la cruz, por el sacrificio, porque ese era el plan de Dios Padre para salvar a la humanidad. Y Él aceptó voluntariamente el plan y lo llevó a cabo en obediencia a Dios. Dios es soberano. Dios es soberano sobre todo y todos. Eso te incluye a ti, me incluye a mí, incluye tu vida, incluye tu familia, incluye las cosas que están pasando en este mundo y a nuestro alrededor. Amén. Romanos 8:28, un versículo muy conocido, pero que muchas veces no lo usamos muy bien. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas,
no se queda ni una fuera, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, según el propósito que Él tiene para ellos, para los que han sido llamados. Y ese llamado, ¿cuál es? Ese llamado es a ser semejante, a parecernos cada día más a nuestro Señor Jesús, a su carácter. Ese es el llamado. Y sí, Dios va a disponer todas las cosas, las que nos gusten y las que no nos gustan mucho, las que llamamos buenas y las que llamamos malas también. Él va a disponer todas las cosas para bien, escuchen esto, para bien de quienes lo aman, para el bien de nosotros. ¿Quiénes son los que lo aman? Somos sus hijos, somos los que hemos creído y profesamos que Cristo es nuestro Señor y los que hemos creído en Él. Es para bien de nosotros. Pero aquí viene la segunda parte. Según el propósito que Él tiene para ellos, es decir, para nosotros. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para ti y para mí, para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia? ¿Cuál es ese propósito? Pues ya lo hemos dicho, que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo y que todas las cosas que suceden en nuestra vida y alrededor nuestro, pues obren. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos cada día más, semejarnos cada día más a la estatura de la plenitud de nuestro Señor, que podamos nosotros reflejar mejor el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Romanos 8:28. Amén. Y Él va a hacer que todas las cosas que pasen, buenas, malas, redunden para que ese propósito se lleve a cabo en tu vida y en la mía. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Ese propósito es el que Él tiene para ti, para mí, para cada uno de sus hijos. La palabra de Dios también nos habla muchos y en muchos lugares de la soberanía de Dios y del propósito soberano, del plan que tiene, el propósito que tiene la soberanía de Dios. Él tiene, como les dije, un plan perfecto para la humanidad. Y en su soberanía va a hacer cosas y va a permitir que pasen cosas para que esos eventos faciliten y lleven a cabo su plan, su obra maestra. Recuerda esto, Dios ya ha visto el tapiz de frente y completo. Ya Él ha visto la obra terminada y completa y de frente, no como nosotros que solo podemos ver la parte de atrás, los hilos que están todo entretejidos, desordenados y que no entendemos por qué ni a dónde va el color este ni el otro color ni por qué se ha hecho de esta manera. Pero Él, recuerda, Él ve el tapiz de frente, la obra, el bordado ya terminado, la obra maestra. Y Él sabe en qué dirección tiene que entretejer esos hilos por la parte de atrás para que den el resultado que se ve por el frente. Él sabe, Él es omnisciente y Él es todopoderoso para entretejer esos hilos de una manera tal que el resultado, que el bordado final por el frente sea el que Él tiene planeado. Amén. Efesios 1:11 dice que en Cristo también fuimos hechos herederos. Esta es una de las partes en que nos habla de la soberanía de Dios. Herederos, pues fuimos predestinados según el plan, escuchen, según el plan de aquel que hace
todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios es soberano sobre todo y también Dios es soberano sobre el tiempo. Y tú, tal vez como yo, te has estado preguntando o quejando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a durar esta cuarentena? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar que este virus está matando personas, que hay personas que están sufriendo, que están sin trabajo o que muchas cosas y calamidades que escuchamos? Tal vez tú te estarás preguntando ¿hasta cuándo, Señor? Pero déjame decirte esta noche, yo sé que a lo mejor tú puedes estar sufriendo allá del otro lado de la pantalla. A lo mejor tú has perdido un ser querido, yo no sé. Y si es así, lo siento mucho y mi corazón está contigo. Específicamente en estos momentos estoy escuchando muchas noticias de Perú y les quiero decir a todos los peruanos, peruanas que me están mirando esta noche, mi corazón está con ustedes, mis oraciones están con ustedes. Sé que el virus se ha levantado de una manera extraordinaria, que ha aumentado mucho el número de muertes. Hay personas conocidas de la familia de mi esposo que han incluso fallecido y es muy lamentable. Y mi corazón y mis oraciones están con el pueblo de Perú. El sistema de salud ha colapsado y las cosas se están poniendo feas. Pero ¿sabes qué? El Señor está en control de todo y hasta que no se cumpla su propósito por el cual Él ha permitido esta pandemia, no va a cesar. Yo sé que puede sonar un poquito fuerte, pero todos estamos sometidos y todos estamos bajo la soberanía de Dios. Y lo más importante es que entendamos que el Señor, que nuestro Dios, sabemos que es un Dios bueno y todopoderoso y que Él está en control de todo. Y Él está tejiendo ese tapiz perfecto. Y no todas las cosas que van a suceder a nuestro alrededor son buenas y positivas. También hay dolor. Nuestro Señor Jesús sufrió por llevar a cabo ese plan perfecto para salvarte a ti y a mí, que es lo más importante, tener una vida eterna junto a Él. Esto no es la vida. La vida es para ti. Si conoces al Señor Jesús, si has puesto tu confianza en Él, tú sabes cuál es tu destino y tu destino está asegurado. Gracias al sufrimiento, a que Él entendió la soberanía y la voluntad de Dios para Él. Y Él obedientemente contribuyó a ese plan perfecto. Dios es soberano sobre todo, Dios es soberano sobre el tiempo también. Y si te parece muy largo este tiempo que estamos pasando, a mí también, humanamente te lo digo, a mí también. Pero ¿quiénes somos nosotros para, como dijo Job, para cuestionarle a nuestro Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el propósito que Dios tiene a través de todas las cosas que hace o que permite, aún de las difíciles, aún de las que no nos gustan? Déjame decirte que Dios es soberano sobre el tiempo también. Y el tiempo que va a durar esta pandemia. Él es soberano sobre el tiempo que va a durar esta pandemia también. Y recuerda, Él está tejiendo el tapiz. Recuerda, Él está tejiendo ese tapiz. Él puede ver el tapiz de frente. Tú y yo no lo podemos ver. Hablando de tiempos y de la soberanía de Dios y de sufrimientos y que nada ocurre sin un propósito. Su mamá falleció y ella prometió a su mamá que ella iba a escribir la historia de su vida. Y este es el libro. Y ella se llama así, Esperando en la calle Zapote. Ella escribió esto. Seguro que todos recuerdan cuando comenzamos los viajes de la comunidad en el año 1978. Ella está hablando de los cubanos, por supuesto, estamos relacionados con esta terminología. Yo les voy a tratar de explicar a ustedes qué es el viaje de la comunidad. Cuando Fidel Castro, el comunismo, tomó el poder en Cuba, se prohibieron y muchas personas salieron escapando del comunismo. Se les prohibió regresar a su propia patria.
a su propio país. Fidel Castro prohibió regresar a su propio país a esas personas esto fue en el año 59, hasta el año 78 que abrió y dio permiso para que esas personas que se habían ido puedan regresar a ver a sus familiares por una semana. Imagínense, y ella está hablando de esto. Entonces yo tenía 13 años y llevábamos 10 años separados de mi padre. Su padre se había ido, había tratado de irse él primero solo para buscar y poder una vida aquí en los Estados Unidos y poder traer a sus hijos a la libertad, a la tierra de libertad. Llevábamos 10 años separados de mi padre, dice ella. Papá nunca nos llamó, las llamadas estaban prohibidas, las cartas estaban prohibidas. Imagínense si esto no es sufrimiento. Papá nunca nos llamó ni nos dijo que venía a visitarnos. El día de su llegada sería capturado en las páginas de Esperando en la calle Zapote, en el libro que publiqué como promesa a mi madre, quien ya no está con nosotros, dice ella. Pero aquí les traigo un fragmento, les traigo un recuento narrado desde la perspectiva de mi padre, o sea, del punto de vista de qué fue lo que sintió su padre. Y dice: el papá estaba ansioso, sobre todo a medida que el taxi se acercaba al barrio de Santo Suárez, donde ellos vivían. Cuando miré a mis alrededores, la zona parecía más pequeña, más descuidada. Trozos de madera sostenían los techos de algunos de los portales. Era de noche cuando por fin llegué a la casa de la calle Zapote, y las luces del portal estaban encendidas. En el portal me di cuenta de 2 sillones viejos pintados de verde. Recordé las veces que me había sentado allí con Tania, era su hija, en mis piernas, y Laura, otra de sus hijas, a mi lado. Más de 10 años habían pasado, tiempo que nunca recuperaría. Toqué a la puerta sin saber qué esperar. Momentos más tarde, la puerta se abrió ligeramente, un poquitito, y una adolescente sin zapatos, con el pelo café y largo, apareció, y de inmediato mis ojos se llenaron de lágrimas cuando la reconocí. Pero me dije a mí mismo que tenía que mantener la calma. Era su hija. Le dijo: ¿tu mamá está? Le pregunté. Ella me miró brevemente, dándose cuenta de quién yo era, pero como yo, sin saber cómo reaccionar, poco a poco abrió la puerta de par en par. Mamá, hay un hombre aquí preguntando por ti, dijo ella, midiendo cuidadosamente cada palabra como si estuviera hablando en cámara lenta. Laura estaba acostada en el sofá. Laura era su esposa, viendo la televisión en blanco y negro con mis hijos. No miró hacia la entrada y continuó concentrada en el programa. ¿Sabes lo que quiere?, preguntó Laura. Ahora Lynette y Gustavo estaban de pie, mirando en mi dirección. Mamá, debes venir, dijo mi hija, Tania, utilizando el mismo paso lento que antes en su manera de hablar. Laura murmuró algo que no pude entender. Se puso los zapatos y miró hacia la puerta. Nuestros ojos se encontraron por unos segundos que se movían muy lentamente. Ninguno de los dos podía creer que estábamos en presencia el uno del otro. Por un momento pensé que estaba soñando o que yo estaba mirando una película. Aquí, en esta sala modesta, estaba todo lo que siempre había anhelado en mi vida. Y yo no podía moverme, se quedó frisado. Estaba congelado. De pronto, Laura gritó mi nombre y se desmayó. Dejé mi equipaje y corrí a su lado.
Tania corrió hacia la parte trasera de la casa y regresó al momento con un vaso de agua para su madre. A medida que Laura tomaba sorbos de agua, lo único que podía hacer era repetir: no puede ser, no puede ser. Lo es, estoy aquí, le dije. Los dos lloramos, reímos y nos besamos. Los niños se acercaron a nosotros viendo a este extraño besando a su madre. Por fin, cuando Laura se recuperó un poco, dijo: Río era el nombre del Señor. Estos son tus hijos, Tania, Linet, Gustavo. Este es su padre. Dios es soberano. Después de 10 años sin ver a su esposo y esos niños sin ver a su padre, Dios los volvió a unir. Es una historia triste, es una historia que tal vez te haya hecho llorar como a mí, pero Dios es soberano sobre el tiempo y Él está tejiendo ese tapiz perfecto y solo Él sabe por qué tuvo que pasar de esa manera. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él es paciente por amor a ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios es soberano sobre todo, y es soberano sobre el tiempo, y es soberano sobre nuestras vidas, sobre los tiempos, los acontecimientos que van a cooperar para que ese tejido del tapiz, que es su plan, sea perfecto y maravilloso. Hebreos 12:3, 12 del 3 al 13 nos dice: así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, como lo hizo Él. Para ti hoy día te digo, iglesia, confía en la soberanía. Confía en la soberanía de tu Dios, de nuestro Dios, a través de todas las cosas, en todas las cosas, sabiendo que hay algo infinitamente mejor que esperamos al final de nuestra carrera terrenal. Así que vamos a correr esta carrera bien, corramos bien esta carrera, vamos a correrla con paz en nuestros corazones. Y vamos a correrla con nuestros ojos fijos en Él, en Jesús, el único y verdadero Dios. Él es nuestro Padre Celestial, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Príncipe de Paz y es el Salvador del mundo y es soberano sobre todo. Amén. Él es el Dios de Abraham, y Él es el Dios de Isaac, y Él es el Dios de Jacob. Él es tu Dios, y Él es mi Dios. Gloria a Él. Amén. Y Él es soberano sobre nuestras vidas, soberano sobre este mundo y todo lo que pasa en Él. Alabemos al Señor en todas las circunstancias, en todas. En lo bueno, en lo que creemos que es bueno y en lo que creemos que no es bueno. Y en todo momento seamos agradecidos por cada día que se nos da sin importar las dificultades que nos traiga. Seamos agradecidos por cada día que el Señor nos da, porque su gracia y su misericordia nos cubren en todas las dificultades que tengamos que pasar. Y para ti, mi amiga, si es que tú no conoces al Señor Jesús, es mi deseo que esta noche, si te vas a llevar algo de todo lo que hemos hablado esta noche, si te vas a llevar algo en tu mente, en tu corazón, de todas las palabras que yo he hablado esta noche, quisiera que fuera esto. Quisiera que sea que existe un solo Dios,
que existe un Dios y un solo Señor y que Él es soberano sobre todo lo que ocurre en tu vida, incluyéndote a ti y en este mundo que vives. Y que las cosas difíciles que nos tocan vivir solo tienen explicación y sentido en Él, en este Dios soberano. Que su nombre es Jesús, Yeshua. Ese es su nombre, y que está pacientemente en su amor por ti, esperándote que vengas a sus brazos, esperando que vengas al arrepentimiento y que vengas a Él. Está pacientemente esperando por ti. Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere ser tu Señor, tu mejor amigo, tu Salvador. Él quiere ser soberano también sobre tu vida. Y para que todas las cosas que sucedan en tu vida redunden para bien de acuerdo a sus propósitos y al plan que Él tiene para ti. ¿Le conoces? ¿Le conoces a Él? ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Le conoces a Jesús? Si tu respuesta es no, si no le conoces, yo te invito ahora mismo, ahí donde tú estás, que tú te arrepientas de tus pecados y le recibas a Él en tu corazón. Es bien sencillo, solo tienes que arrepentirte de tus pecados y por fe en el sacrificio, creyendo en el sacrificio que hemos estado hablando, que Él hizo en la cruz, derramó su sangre y dio su vida para el perdón de tus pecados, de los míos. Y no solo quedó ahí, Él murió, pero también resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y Él gobierna con poder. Y Él quiere entrar en tu corazón esta noche. Él quiere que tú le recibas y que tú lo hagas el Señor soberano de tu vida. Si tú no lo conoces, ahora es el día. Recuerda, Él está esperando. Lo que muchos tienen por tardanza es el amor de Dios, su misericordia, esperando por ti para que tú vengas a sus brazos. Él quiere cuidar de ti. Él te quiere dar vida eterna junto a Él en el cielo. Solamente esa promesa la puedes llegar a lograr si tú le recibes a Él como el Señor de tu vida. Y quisiera que pudieras decir como Job, uno de los últimos versículos en su libro, el Job capítulo 42, versículo 5 exactamente, que él dijo: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora llegué al verdadero conocimiento de ti, mi Dios. Ese es mi deseo para ti si es que no le conoces. Que puedas llegar a decir como Job: de oídas había escuchado de ti, había escuchado de un Dios, pero hoy, ahora, mis ojos te pueden ver. Amén. Que voy a estar orando por ti. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú has tomado esta decisión esta noche, ahí del otro lado de la pantalla, quisiera que me lo dejaras saber. Quiero ayudarte cómo dar tus primeros pasos en una nueva vida junto a Jesús. Amén. Escríbeme, contáctate conmigo. Estoy encantada de poder ayudarte y guiarte en tus primeros pasos con nuestro dulce Salvador Jesús. Dios te bendiga si has tomado esta decisión y que a partir de hoy puedas vivir tranquila y confiada en el Dios todopoderoso y soberano, nuestro Dios, y que puedas alabarle con todo tu ser, en todas las situaciones de tu vida, las buenas, las malas, sabiendo que Él está en control de todo y que Él está tejiendo con sus propias manos este tapiz tan maravilloso y perfecto del cual tú eres parte también. Amén. Que el Señor me las bendiga. Vamos a orar a nuestro buen Dios todopoderoso y soberano en este momento. Amén. Únase conmigo en oración, por favor. Padre Santo, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque
Tú eres soberano, Señor. Gracias porque tú tienes un plan perfecto y maravilloso para cada uno de tus hijos y también un plan perfecto de salvación para la humanidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú obedeciste, Señor, voluntariamente y te sometiste en obediencia al plan de salvación. Tú diste tu vida. Tú derramaste tu sangre por nosotros, Señor, en esa cruz. Bendito seas para traernos salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor. Te pido en especial por todas las personas, Señor, que están sufriendo, para que, Señor, tú tengas misericordia, porque dentro de tu soberanía, Señor, sabemos que tú eres un Dios bueno, que te compadeces, que tienes misericordia, Señor, de tus hijos. Y yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de aquellos que están sufriendo, Señor, que están enfermos, o aquellos que han fallecido, Señor. Ten misericordia de sus familiares, Señor. Cuida a tu pueblo, protégenos, Señor, en tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a cumplir con tu santa y bendita voluntad mientras estemos en esta tierra. Bendice a mis hermanas, bendice sus hogares, cuídalos, protégelos, cúbrelos, Señor, con tu sangre bendita y líbralos de todo mal. Bendice a cada persona que está mirando, Señor, este video. Dios, ten misericordia de cada una de ellas y cada uno de ellos. Bendice sus hogares y quédate con nosotros. Gracias. En el dulce y bendito nombre de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén.